Eh, ¿qué me aporta o qué sentidos produce ese discurso hoy? ¿Cómo me interpela en la actualidad eso que vi? Bien. Digo, Lo anoto, ¿qué es lo que...? lo anoto mientras me lo decís, porque si no me olvido. Sí, no, digo, en general es como, bueno, yo voy a hacer un análisis de este discurso. ¿Qué sentimientos, qué interpelación produce en mí, desde mi mirada crítica, ese discurso? Y la segunda pregunta, que es algo que ya vos respondiste, es, bueno, ¿con qué otros discursos lo puedo relacionar? ¿A qué me hace acordar? Y la pregunta relacionada a esa es, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo relaciono? Porque es lo que recién te decía Nati, ¿no? Bueno, a vos te hizo acordar a Star Wars o a... Pero ¿por qué hay ahí? ¿Por qué te hace acordar? ¿En qué une el sentido esos dos discursos? ¿En la temática, en la estética? ¿Hay algo de esos discursos que vos estás relacionando, no? Sí, o sea, hay cosas que Y aparecen. lo que vos decías al principio al principio es el recorte, ¿no? Bueno, yo tengo que recortar un tema de análisis de eso. Algo que pasa habitualmente con estos primeros trabajos es que en lugar de centrarse en el análisis de un discurso, analizan un tema. Es como que hacen un análisis comunicacional de un tema en general, en lugar de hacer un análisis de presentación de ese tema en el discurso. ¿Se entiende como la diferencia? O sea, una cosa es, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer un análisis de la política en la sociedad. Es inabarcable el análisis de la política en la sociedad, ¿no? Ahora, si vos vas a hacer un análisis de la representación del concepto de política en el corto, ¿cómo se llama el corto? No sé si lo dijiste el nombre. Pirenov se llama. Ah, bueno, eso que dijiste vos, que no sé cómo es. Si una cosa es analizar la representación del concepto de la política en ese discurso. Ahí está, Epirenov. Entonces lo que yo te preguntaría es, y le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿no? Van a elegir una película, un corto, un cuento. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, el eje más importante de análisis para ustedes de ese discurso? Bien. ¿Sí? Es como, ¿qué es lo que a mí me interesa analizar de eso que vi? A mí ahora me agarró una confusión bárbara. Porque yo ya estuve escribiendo un poco sobre el trabajo, estuve adelantando. Y bueno, yo elegí un cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada. Y bueno, me llamaba la atención el tema de los invasores, esas personas que invaden la casa supuestamente, que no sabemos en realidad si son personas, quiénes son. Entonces, mi trabajo iba por ese lado. Hice un par de hipótesis de imagino o analizo qué podría haber sido eso. Pero bueno, no sé, ahora no sé si estoy analizando un discurso, capaz que estoy analizando más un tema. Bien. Ahí lo que yo le sumaría a eso de Alexis es que ese discurso es hoy. O sea, Casa Tomada es un cuento que está recontra reanalizado. Hay un montón de cosas escritas, interpretaciones sobre eso que vos querés analizar. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de que hay un montón de cosas que tenés ya para tener en cuenta para analizar. La desventaja es que tenés que encontrar algo nuevo para decir. Si vos me vas a decir que Casa Tomada habla del peronismo, es algo que ya se recontrarredijo un montón de millones de veces. Entonces no me vas a hacer un análisis
sino que me vas a hacer una reseña o un informe de las cosas que se interpretaron de ese cuento. Entonces, en ese tipo de discursos, lo que yo digo a veces ¿es algo nuevo para aportar sobre el análisis comunicacional de Casa Tomada hoy? Si vos tenés algo nuevo para aportar, dale para adelante. Entonces voy a meter. ¿Cómo sería encontrar ese algo nuevo? No, yo No, que entonces como que había entendido mal la consigna, o sea, no lo hice así como vos me estás diciendo ahora. Bueno, buenísimo que tenemos este encuentro para estas dudas y para claro. eso lo hicimos también. A lo mejor puedo tomar algo más actual, no sé, un libro más actual, algo. Capaz que de ahí sale una producción mejor. Pero por ahí también podés pensar algo de ahora para no descartar lo que ya estuviste pensando, porque lo más probable es que te va a servir también. Claro, yo lo nuevo también tiene esa dificultad, ¿no? Porque analizar un discurso actual, Agustina, por ejemplo, el corto ese que vos vas a analizar es de este año, ¿sabes? Ahí no tenía micrófono. Cuando lo vi, que es de 2010, así que eso creo que me va a ayudar a la hora de hacer el análisis. Bien, bueno, ahí analizar un discurso que no está todavía analizado también tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenés una ventaja de que hay un montón de cosas para analizar, porque seguramente no vas a encontrar ya un análisis de eso. Pero tenés la desventaja de que vas a tener que vos armarte todo un marco de análisis de ese discurso. ¿Se entiende? Es como todo tiene una ventaja y una desventaja. Yo lo que te quiero decir, Alexis, es que justo ese cuento tiene como 1.000 millones de interpretaciones. Entonces, es como difícil encontrar una interpretación novedosa actual, pero la puede haber, no digo que no, pero tenés esa dificultad. Sí, pasa con discursos que podés... Dale, Nati. Estamos con delay. No, que me quería centrar en esta cuestión de lo nuevo, ¿no? Que lo nuevo a veces no necesariamente tiene que ser relacionado a nuestra contemporaneidad, sino lo nuevo tiene que ver con el aporte de nuestra mirada. Entonces recuerdo malamente un cuento de Jack London que escribió hacia fines del siglo XIX, que trata sobre cómo parar a China, ¿no? La China imperial, ¿no? Recordemos que la revolución china se hizo en 1920 y pico, 29, así que fines del siglo XIX es la China imperial, que está avanzando hacia otros territorios aledaños, como Corea. Y entonces Jack London, que es un escritor inglés de fines del siglo XIX, escribe un cuento que trata sobre cómo parar a China y dice que la manera de que China no se expanda en el mundo es a través de una guerra bacteriológica. Busquen ese cuento porque es maravilloso. Yo no me puedo acordar cómo es el título y quise recién meterme, pero voy a hacer un lío con la computadora. Y eso es de fines del siglo XIX. Y fíjense la actualidad que tiene, ¿no? Lo novedoso. Entonces, a eso es lo que se refiere Andrés con lo nuevo, ¿no? Casa Tomada es un cuento que ya está dado vuelta, exprimido, pasado por el Koinor y demás. Esto no, Alexis, que tu abordaje al cuento no produzca algo distinto, pero se te va a complicar, porque sobre este cuento. Yo lo que pensaba ahora con lo que dice Alexis, ¿no? Que lo que
a Alexis le interesa analizar, por lo que entendí el cuento, es este concepto de invasión, ¿no? Y me parece que ese concepto de invasión es algo muy vigente. ¿No? Esto de el que invade. Lo que te quiero decir, Alexis, es que no te quedes con la mirada que ya está sobre el cuento, sino que vos lo interpretes desde el hoy, para ver si hay algo nuevo para interpretar. Claro, ahí entendí mejor. Perfecto. ¿Sí? El desafío de esos análisis es traerlo a la actualidad, al hoy, y ahí generar esa mirada nueva que dice Nati también, ¿no? Bueno, por más que sea un cuento de hace 50, 60 años, que una película que sea de hace 20, los discursos cambian su sentido según las interpretaciones, los contextos, la cultura. Entonces, es probable que la mirada de ustedes sea novedosa, porque ustedes tienen una determinada edad, crecieron en un determinado contexto, y quizás la renovación de las interpretaciones se pueda hacer. Lo que nosotros queremos es que sea su interpretación. Ese es el desafío, decir, bueno, ¿cuál es mi interpretación de mi mirada crítica de ese cuento, de ese corto, desde la actualidad? ¿Qué tengo nuevo para aportar yo sobre ese cuento? Si yo encuentro esa mirada novedosa, dale para adelante. Profe, yo por ahí tengo una duda más que nada pensando en el trabajo de la era del ñandú, que a mí se me complicó bastante por el tema de cómo abordarlo, por dónde empezar a redactar, que después cuando leí las correcciones por ahí me di un poco más cuenta, teniendo también en mente el tema de la hipótesis, o sea, el tema de generar la hipótesis como que me costó bastante, porque yo a partir de la narrativa como que lo leía y no lograba por ahí desde mi punto de vista como que me costaba encarar el trabajo y ahora como que lo tengo mucho más claro con todo esto que estuvimos hablando, pero me cuesta el tema de sentarme y redactarlo y decir y por dónde arranco, como que sé más o menos cómo hacer, pero me cuesta el arrancar. Entonces eso es por ahí lo que se me complica. Por ahí lo tengo que mirar desde un lado de, bueno, ¿qué puedo pensar yo de esto? O mi mirada más personal, digamos. Sí, en lo que... la diferencia es que tu mirada personal va a ser social, en realidad. O sea, vos vas a interpretar y tu mirada va a tener un contexto. Lo que no queremos es que sea una opinión. Lo que queremos es que sea un análisis. Y lo que a vos te pasa es lo más difícil, que es generar esa hipótesis interpretativa sobre ese discurso. Eso es lo que más cuesta. Es re complicado porque decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo para aportar sobre la era del ñandú? Pero es lo que hace al análisis un análisis. ¿Sí? Es lo que hace a un análisis tu interpretación. ¿Qué puedo aportar de análisis yo sobre ese discurso hoy? Claro, otro punto de vista teniendo en cuenta lo que sucede hoy en la cultura en la que yo vivo, en el contexto que estamos viviendo, exacto, digamos, desde esa mirada. Sí. Bien. Claro, sí. Bueno, la era del ñandú es ese otro gran ejemplo de cómo el sentido y las interpretaciones del discurso se modifican con los contextos. Todos los años pasa algo que le da una interpretación diferente a la era del ñandú. Y mirá que yo lo vengo trabajando en las materias hace 1.000 millones de años, antes que ustedes nacieran, me parece. Y siempre hay algo nuevo.
y es el mismo documental, pero pasa algo en el mundo que le da un sentido diferente. Sí, es como Entonces, cuando mirás una y otra vez la misma película a lo largo de los años y por ahí cada vez que la mirás encontrás un punto diferente que analizar. es Como eso mismo. inconscientemente el contexto en el que estás como que te va cambiando o vas mirando, o sea, analizando puntos diferentes según lo que va pasando en tu entorno, digamos. Eso es la construcción del sentido. El sentido de los discursos en parte depende del contexto de la recepción, ¿no? Cuando hay un contexto de producción, pero también hay un contexto de recepción que le da un significado, un sentido, una interpelación diferente a lo que vimos. Por eso, como decía la compañera, ves una película en un momento y la entendés de una forma y después la volvés a ver y ves otra película aunque sea la misma. Claro, lo que cambió fuiste vos, fue tu contexto, fue tu circunstancia, aunque la película sea la misma. Pero es eso lo que hace a tu aporte de análisis. Por eso, como decía Alexis, el cuento va a tener un contexto de producción, va a tener una cultura, pero tu análisis tiene que ser del 2020. Si vos encontrás una mirada novedosa, crítica de ese cuento, hoy, eso hay que hacer. El tema es encontrar eso nuevo, esa interpretación diferente, ese que hoy leyendo el cuento puedas aportar. Bien. Metodológica. Eso es Dale, el Nati. punto crucial de la crítica, ¿no? Digo, traer texto a nuestra actualidad, elementos, materiales, objetos, ¿no? Que están ahí. No importa cuándo se produjeron, sino cuáles son los sentidos que le podemos dar hoy en nuestro presente. Y una cosita más, Andrés, antes de terminar, Lu hizo un comentario acerca del pánico de la hoja en blanco, ¿no? No lo dijo con estas Claro. palabras, pero más o Sí. menos. La narración crítica es ejercitación también. O sea, no solamente es un ejercicio de la cabeza y del intelecto, sino también es un ejercicio de la escritura que eso se va desarrollando con la práctica. Entonces, no pretendamos hacer una crítica perfecta, porque eso se va adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre es mejor hablar desde las propias percepciones, ¿no? Sí, A no mí- enroscarnos por ahí. Claro, desde el Aprendí Y a estudiar uno también, como todo. quería comentar que a mí cuando tuvimos la otra videollamada que Andrés nos comentó, fuimos viendo elemento por elemento, digamos, que compone la crítica, y después cuando leí el texto sobre la canción de Cacho Castaña, a mí ese texto me cerró perfecto y me iluminó, Claro. pero muy específicamente cómo es qué es lo que estamos haciendo acá, digamos. Sí, Encontraba exactamente los elementos que habíamos visto y a la vez que es un análisis, bueno, súper argento, digamos, y ahí se puede ver claramente para decirle a Lucía, por ahí que lo revise, ahora yo lo abrí, lo estaba revisando para ver cómo comenzaba, y el punto de partida es el contexto. Entonces vos tenés una producción, ¿no? Y lo que hace una producción, en este caso una canción, un disco, y lo que hace ahí el autor es contextualizarlo. ¿Y qué contexto, no? Bueno, y habla de los 80, de los 90, como que va avanzando, y después está muy claro cómo aparecen las hipótesis, y está muy claro cómo trae las comparaciones. A mí me pareció como redondito para entender. Perfecto. Tal vez como para leer con la teoría al lado e ir visualizando por ahí desde la teoría los puntos, como un esquema.
Me pasó al revés con ese. Como que me perdí. Pero porque yo de Cacho Castaña no tengo ni idea, y eso que busqué la canción y qué sé yo, pero después hablaba como de estilos de música y nada, cosas que yo no sé nada. Entonces, para una lectora ignorante, digamos, es como que dije, no entiendo a qué estaba apuntando este tipo. O sea, llegué a las hipótesis y dije, bueno, hay hipótesis, es una crítica, pero bueno, tendría que buscar alguna otra de alguna otra clase, como para que, si bien las voy leyendo, pero tendría que releer porque... Por ahí es un tema generacional, capaz. Yo Me creo... pasó también con ese texto. Para mí fue como que me puso en claro todo, porque de hecho ese trabajo que mandaron en esa clase lo hice siguiendo ese texto, siguiendo cómo formulaba todo, más que de los otros textos. Bien, yo lo que quería aportar de eso, primero me pone contento que haya servido, ¿no? Esto de los ejemplos, que también es imposible que, no hay una manera única de hacer un análisis. No existe, y está bien que no exista. En cuanto al formato, ¿no? Porque tiene que ver con el estilo y con sus vidas. Entonces, cada uno y cada una va a encontrar su manera. Lo que yo a veces también digo es que los textos, los capítulos del cuaderno de cátedra de análisis y crítica de medios que fuimos dejando, también podrían ser ejemplos de un texto crítico. Si ustedes hacen este ejercicio que decía Julieta, de ver las herramientas, ¿no? El tema, el problema, la hipótesis, los ejemplos, las comparaciones, van a encontrarlos en los textos de los capítulos. O sea, la idea es que se parezca a un ensayo crítico sobre cada uno de los temas. Sobre la literatura, sobre el cine, sobre la televisión, sobre el periodismo cultural. Entonces, digo, capaz que está más estructurado pedagógicamente. En cambio, el de la nota de Julieta del libro es más literario, más periodístico, un poco más libre y no tan estructurado en cuanto al formato. Pero está lo mismo. Y además muy cultura pop también. Claro. Entonces, claro. Pero tiene razón, digo, sí. Julieta, en lo que dice de que también se presta para la interpretación mejor cuando un poco transitaste, entendés lo que fueron los 90 y por ahí algunos de acá son muy chiquitos. Yo no es justamente mi caso. Pero Carla es de Venezuela y lo entendió. Y es re joven además. Si mal no recuerdo, creo que hay una parte donde te contextualiza, ¿no? Como que empieza con eso, sí. Sí, tiene la idea es seguir viendo distintos ejemplos sobre distintos temas y también como le pasa a Agustina, hay algunos temas que conocemos más, que conocemos menos y según eso nos va a interpelar distinto la temática y está bien. La idea también es que ustedes, con los ejemplos que nosotros les damos, es que conozcan cosas nuevas, ¿no? Cuando les recomendamos libros, películas, revistas, es para que ustedes conozcan sobre ese tema, esas temáticas. Pero me parece que eso que dice Julieta, que es como si yo le hubiera pagado a Julieta para que dijera lo que dijo, básicamente, ¿no? Es que eso es lo que estaría bueno que hagamos, ¿no? Pero no le pagué, porque no me alcanza, no podría pagarle, ¿no? Pero es mirar la cuestión teórica del capítulo 2 del cuaderno de cátedra, en donde están las herramientas del análisis. Y que también estaba en el Prezi, que vimos en el encuentro anterior, en donde están el resumen de las herramientas y la estructura, y al lado tener o los ejemplos o el texto que ustedes vayan a escribir, ¿no? Es como, bueno, yo tengo que tener un tema, tengo que tener una... Ay, que Nati, no te escuché, ¿eh? No, que es una buena guía hacer eso, ¿no? Claro, claro.
yo tengo que tener un tema. Yo ya tengo un discurso, ¿no? Agustina ya eligió un corto para hacer un análisis, porque le interesa analizar ese corto. Dentro de ese corto hay muchos tipos de análisis posibles. ¿Qué es lo que me interesa a mí analizar de ese corto? ¿No? Eso como sería, ¿qué es como a mí como crítico, como crítica, lo que a mí me interpela de ese corto? ¿Cómo plantea la política, la estética, la tecnología? Hay un montón de posibles abordajes. Eso depende de ustedes. Nosotros no se los podemos decir, porque primero yo no vi el corto, así que no sé de qué se trata, y no soy el que va a hacer el análisis. Entonces, yo como crítico tendría que decidir a mí qué me interesa analizar y qué me interesa comunicar de eso también. Que es lo que decía Nati recién, a mí, no sé a Nati, pero a mí cada vez que tengo que ponerme a escribir sobre algo, me pasa el pánico de que por dónde arranco. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero decir de esto? Siempre nos pasa y está bien, porque nos preocupa, Claro, porque nos aparte interesa. Entonces, tenemos por ahí son varios los temas que te interpelan o que claro. Esto estaría bueno hablar de. Sí, sí, sí. Pero el problema de eso es también no irnos a la descripción. Porque si nos ponemos a hablar de todo, hablamos de nada. Entonces, Tampoco centrar a el la análisis. opinión mera, digamos. Claro. Son como los peligrosos. Claro. Porque que a vos te interesa analizar muchas cosas, está perfecto. Y está bueno que relacionarlo. O sea, tu eje va a ser uno, pero eso no quiere decir que desconozcas que hay otro montón de cosas para decir sobre ese corto. ¿No? Pero vos te vas a centrar en este análisis en una de esas temáticas. Porque piensa además que tenemos 3 carillas para hacer, yo creo que en las pautas dice que son 3 carillas para hacer el análisis. Y uno puede ir ejercitando esta posibilidad de, bueno, yo voy a analizar, no sé, eso, la política, ¿no? Pongámosle que vamos a analizar la política. Pero si el corto también habla de la tecnología, yo puedo relacionar la tecnología con la política. O puedo relacionar la política con recortar, y después empezar a ampliar la mirada. Después que recortamos, empezamos a ampliar el análisis. ¿Cómo lo ampliamos? Con esto que le pasó a Agustina. Bueno, yo lo puedo relacionar con Star Wars. También me hizo acordar a tal cosa. Y vuelvo al análisis. Me voy un poco, pero después vuelvo al análisis que tengo que hacer. Ejemplificando. ¿Sí? Es como te vas un poco, pero nunca te vas al tema en general. Y tampoco te vas a la opinión. Y algo que nos pasa también es esto de el riesgo. Es arriesgar nuestra interpretación. Sé que cuesta un montón. Sabemos que cuesta arriesgar. Bueno, ¿y quién soy yo para analizar este corto? Y sos un estudianta de una carrera que tiene conocimientos, que tiene intereses, y esa es tu mirada. ¿Sí? O sea, el riesgo crítico siempre va a estar, porque estás exponiendo tu análisis. Y cuando te expones te sentís como medio ahí débil o decir, bueno, ¿y cómo hago yo para justificar esto? Bueno, con las herramientas, estudiando, pensando, analizando. Por eso, Nadie dice que es fácil. Por eso, frente al riesgo, la confianza de la propia voz. La confianza de la propia voz. Digo, tienen los instrumentos, saben cuáles son las maneras, confianza. Confianza. El riesgo está, ¿no? Es vertiginoso, ¿no? Hacer hablar a la propia voz, pero confianza.
no solamente para un ejercicio de análisis crítico de los usos de esta materia, sino para la vida en general, ¿no? Claro. Sí, ahí lo que preguntaba Marcos, para este trabajo práctico, les pedimos que sea o un discurso vinculado a la literatura, de parte vamos a ampliar a otras temáticas posibles. También porque tuvimos clases sobre eso, entonces tienen como algunas cuestiones conceptuales o teóricas para agarrarse en el análisis. ¿Sí? Porque además, Marcos, discúlpame, Marcos, vamos a trabajar en las clases que siguen, si es que nos alcanza el tiempo, con el lenguaje televisivo y el lenguaje musical, pero en las clases que vienen. Entonces preferimos, ¿no es cierto?, detenernos en estos tipos de lenguajes. Por eso estos objetos, ¿no? Bien, buenísimo, muchas gracias. No. Un breve repaso primero, tienen el presi de ese día que tuvimos la reunión anterior, que está el repaso de la estructura, las herramientas. Entonces, para aquellos y aquellas que tengan como duda, capítulo 2 del cuaderno de cátedra de análisis y crítica de medios, la parte metodológica. El presi que resume eso, que tiene el resumen de las herramientas y una estructura sugerida de cómo escribir esa crítica. No quiere decir que haya que seguirlo a rajatabla, pero quizás los ayuda a tener una idea de menos qué tiene que tener o cómo empezar a escribir ese análisis. Teníamos un título, una bajada, una introducción con los datos, que ahí en la pauta habla de una especie de ficha técnica, que yo le decía a Nati recién, antes de que empezáramos, que se refiere a eso. La ficha técnica en realidad son los datos sobre el discurso. Digo, Agustina va a hacer el análisis del corto, que ya me olvidé el nombre. Bueno, nosotros que no vimos el corto, tenemos que saber cómo se llama, quién es el director, cuánto dura, en qué año se hizo. Digo, los datos introductorios al análisis para alguien que no sabe. ¿Sí? Después tenemos la hipótesis, ¿no? Que es eso que más cuesta, como le pasaba a la compañera, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi interpretación crítica de eso que voy a analizar? ¿Qué es lo que tengo para aportar sobre ese análisis? Y después tengo el argumento de esa hipótesis con las herramientas. Historización, ejemplos, comparaciones, vinculaciones, citas, palabras claves, ¿no? Ahí tenemos como el eje central del análisis, es el que depende de sus ganas, ¿no? De, bueno, a ver qué me interesa y cómo argumento esa hipótesis. Y después un cierre. Retomando un poco la hipótesis que había puesto más arriba, lo cierro la nota con esa conclusión y con esa hipótesis. Esto es una estructura que sugerimos porque nos parece como más fácil. Ahora, no es que tiene que ser así, pero si la siguen viendo, bueno, está la hipótesis, estoy ejemplificando, hay comparaciones, el concepto importante de historización, que es lo que hablamos de, bueno, ¿cuáles son las condiciones de producción de ese discurso? Y cuando hablamos de las condiciones no es solamente el contexto, sino qué cosas del contexto posibilitan la producción de ese discurso. ¿Qué estaba pasando en la cultura de ese momento que de alguna manera se filtra en la producción de ese discurso? Esto que decía Julieta del análisis de la canción de Cacho Castaña, bueno, ahí hay una reconstrucción de esas condiciones de producción. Pero después hay una mirada actual de esa canción. No la quiero alargar mucho, pero tenemos hasta el 12 de noviembre para hacer este trabajo.
yo lo que les propongo a todos y a todas es que a cada uno de nosotros, si nos quieren consultar sobre tema, problema, hipótesis, nos quieren mandar algún avance, profe, arranqué la nota, o esta es mi hipótesis, nos consulten. Sí, aprovechar estos días que tenemos entre esta charla, que espero que haya ayudado a algunas cuestiones que estaban dando vueltas ahí, y la entrega final tengamos alguna instancia de frente. También les pedimos que nos tengan paciencia, una vez por semana entrar a contestar, a mirar, pero no piensen que va a ser de un día para el otro. Entonces piensen que cuando nos manden ese avance, tengan cierto margen para esperar la respuesta. Y la idea es hacer una nueva reunión de estas antes del cierre, después de esta primera evaluación, para pensar la última parte de la materia. No sé, ¿qué les parece? ¿Qué dudas? ¿Alguna cosa que no hayamos dicho? A mí lo único que me preocupa es, pero bueno, ahora ya voy a ver si lo puedo piratear un poco al video este y después lo borro. Bueno, Agustina, pero si decís que el video es del año pasado y estamos a fines del otro, digo, hace un año que anda dando vueltas. Lo que pasa es que recién mientras estaban hablando y qué sé yo, estaba buscando a ver si había alguna versión en algún lado y no estoy encontrando. Ese es el tema. Así que y veo que ha participado en varios festivales internacionales, pero se ve que lo están... así que bueno. Bueno, busquemos a ver si está disponible. Claro. Igual, no sé, a mí me preocupa más el análisis de ustedes que todo el material que ustedes vayan a analizar esté como a nuestra disposición. O sea, a mí me preocupa más que vos lo veas y que vos lo analices que nosotros lo hagamos, ¿no? Es como, si vos lo tenés, lo analizás y te queda como claro lo que querés analizar, genial. Si además lo podés compartir, porque muchas de las cosas que ustedes van a analizar nosotros las conocemos. Y está bien que no las conozcamos porque el análisis es de ustedes y no nuestro. Pero hay, no sé, si querés después, yo les paso un dato, yo hay un sitio que pirateo cosas, pero pirateo porque, como siempre digo, no soy yo el que la está pirateando, ¿no? O sea, como que este que está hablando, que dice que piratea, no es el profesor, sino es otra persona. Hay un foro que se llama Clan Sudamérica. Voy a ver si lo puedo escribir. Pongan en Google Clan Sudamérica. Sí, Foro Clan Sudamérica. .net. Esperen, para que te lo voy a tratar de escribir acá. Esperando que no se me desconecte. También se me ocurre, Agustina, que una manera un poco más casera y más pastiche, pensando en el collage, es que puedas sacarle fotos a algunas escenas, ¿no es cierto? Y puedas pegarlas. Sí, igual, o sea, sí tienen una web donde tienen subidas fotos de no solo del corto, sino cómo lo hicieron y demás. Bueno, eso digo, plan A. O quizás quizás esté algún tráiler ahí. Nita puso el foro. Ese foro te registrás y tiene un montón de material, sobre todo de cine latinoamericano, cortos. Capaz que está ahí, Agustina. No lo tengo registrado, pero hay un montón de cosas y lo único que tienen que hacer es registrarse y tienen que tener Emule, el programita, ¿sí? Y les aparece, buscan la película que quieren y les aparece un link
que directamente les abre el emule. Sí, se baja con un torrent. Capaz que está ahí, Agustín. Lo voy a buscar. Bueno, si no, en el último caso lo grabo yo. De imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, para no perder bien. este objeto porque te interesa. Sí, sí, para mí por eso. Lo importante es que... La idea armada, así que... Claro, sí. claro. Sí, plan sí. B, si no, encontramos el A. Bien. A laburar, entonces, digo, es lo que queda, la parte más compleja es sentarse a escribir, a pensar esto que tengan. Aprovechemos esta semana para mandarnos, así como Agustina, o si tienen alguna idea, lo que fuere, nos preguntan, ¿sí? Sí, o dudas. Tratemos de aprovechar. ¿Qué, Nati? O dudas. Claro, dudas o lo que... hipótesis. ¿Qué es lo que más cuesta? Como le pasaba a la compañera. Después que uno sabe lo que quiere decir, es sentarse a escribirlo. Digo, lo más difícil es tener claro qué es lo que vos querés aportar al análisis. ¿Qué es esa voz que decía Nati? ¿No? Bueno, la hipótesis es nuestra interpretación. La hipótesis es 2 renglones a veces, 3 renglones. No es más que eso. Pero es lo que más cuesta porque es nuestra mirada. Entonces nos lleva tiempo pensar qué es lo que queremos aportar al análisis. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Estamos? Bueno, Nita, creo que eras vos la que estaba grabando. Después compartirnos el link de YouTube, de lo que hayas podido grabar, así lo compartimos a los compañeros que no pudieron estar, cuando puedas. Y... Es más importante, dale. Y bueno, también a los compañeros y compañeras que conozcan que no pudieron estar, traten de comentarles las novedades, el tema de tiempos, de entregas, estas cuestiones, así todos compartimos y tenemos la misma información. Vale, sí, yo te espero. Sí, yo te espero. Y si no, mandalo, copiarlo y mandalo por mensaje en la plataforma, como te parezca mejor. Así nos queda ahí. Ahí está. Bueno, y al resto, buen fin de semana y como dice Andrés, a trabajar. Sí. Y nos volvemos a encontrar en unas semanas. Bárbaro. Cualquier cosa nos escriben, sí, por la plataforma, mensaje, nos escriben ahí. Dale, Andrés. ¿Estamos? Gracias. Chao. Gracias. Buen fin de. Chao, buen fin de.